Bueno, como veis, tengo aquí a mi lado al doctor Feliu, al que todos conocéis y al que tenemos de referente. Y es el que, por lo menos a mí, es el que me asesora, me enseña, me continúa enseñando endocrinología. Hoy vamos a hablar de un tema que en primaria yo creo que es importante porque estamos acostumbrados a oír hablar de ello, sobre todo a los adultos. Quizás en los niños no tanto, pero que realmente es un tema muy importante, que es el riesgo cardiovascular. Entonces, él nos va a explicar un poco el tema de los factores de riesgo cardiovascular en la infancia y que es un poco lo que tendríamos que tener en cuenta, etc. Albert, cuando quieras. Pues empezaré de pie, si queréis. Bueno, pues he puesto, ¿se oye? Sí. He puesto de entrada una imagen dramática, una película que no sé si recordáis, es En tierra... No, salía durmiendo con el enemigo, pero no es esa. Es igual. El caso es que me han hecho venir muy rápido y ahora... hablamos de factores de riesgo cardiovascular y os voy a pedir una cosa de entrada, que es que penséis en una enfermedad cardiovascular, un nombre. ¿Lo tenéis? ¿Sí? No soy mentalista, pero podemos pasar... ¿Tengo para pasar diapositiva? Porque hemos llegado aquí. ¿Sí? Al freestyle. Vale. Perfecto. Entonces, supongo que todos... Bueno, pues de entrada, el infarto, ¿no? Bueno, es la primera que nos viene a la cabeza, pero obviamente las enfermedades cardiovasculares afectan a los vasos, pero no solo al corazón, también pueden afectar pues, al cerebro, al riñón y a las extremidades inferiores. Y lo que nos parece a todos es que, bueno, se trata de algo para gente mayor, ¿no? Y los niños, pues bueno, están exentos de todo esto. Como veremos, es cierto que en la mayoría de casos están exentos, pero ya hablaremos de todo esto. El caso es que para hablar de enfermedad cardiovascular tenemos que hablar de algo que es esto, que es la lesión aterosclerótica, que se produce a lo largo del tiempo y que empieza pues, de una forma muy sutil. Empieza con una acumulación de lípidos en la capa íntima media de las arterias. Después estos lípidos se organizan, se forma un casquete fibromuscular. Y finalmente, fijaros que son imágenes anatomopatológicas, y finalmente pues, se produce el evento cardiovascular, que es el que suele producirse, digo suele producirse porque no siempre es así, en la edad adulta. Entonces, la pregunta es ¿cuándo empieza este proceso? En los años 50 todo el mundo pensaba que esto era una cosa de, bueno, pues gente mayor y viejos incluso. Y nadie pensaba que una persona joven pues, pudiese sufrir de una enfermedad cardiovascular, ni el proceso cardiovascular pues, empezase a tempranas edades. Esto cambió en un momento dado, sobre los años 60, con la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam se produjo pues, muertes de soldados muy jóvenes. Aquí tenemos los soldados marchando ante la mirada de la vietnamita. Muchos de ellos no volvieron a casa. Sí volvieron, pero volvieron, pues, tuvieron que enterrar porque murieron muchos. Y como se trataba de Estados Unidos de una sociedad de primer mundo, pues se les hizo la autopsia. Y aquí vino el gran cambio de paradigma. Caray, algunos tenían placas ateroscleróticas, gente muy joven. Entonces, ¿cuándo empezaba todo este proceso? ¿Cuándo empieza? Este es un estudio que cambió también un poquito los paradigmas, un estudio sobre 2.876 autopsias de gente que murió por causas externas. Y esta gente, pues, vieron que casi un 40% ya tenían, a las edades de 15 y 19 años, ya tenían alteraciones pre- o ateroscleróticas. Entonces, esto ya no es una enfermedad de adultos ni de viejos, se trata de una enfermedad que empieza en la infancia. Y entonces, claro, no podemos ir haciendo autopsias a los niños, ni ir mirando. ¿Cómo lo detectamos? ¿Con un electrocardiograma? Seguro que no. Pero la investigación ha ido avanzando y entonces se han ido buscando fórmulas para intentar detectar de la forma más precoz posible pues, esta alteración que se produce
precozmente en las arterias de los niños y que eso nos dará pistas para después poder hacer alguna cosa sobre estos niños que tienen más riesgo. Pero para saber si tienen más riesgo, tenemos que saber cuáles de ellos tienen más riesgo y por qué, y relacionar estas dos cosas. Entonces, hay unos marcadores precoces de riesgo cardiovascular y entendiendo la fisiopatología de lo que es el daño vascular, pues ya pensamos que esas arterias de forma muy precoz pueden estar más gruesas y también pueden estar más rígidas. Y eso sí lo podemos detectar. Podemos detectar el grosor de la íntima media carotidia, que esto sabéis y os suena, como un marcador prearteriosclerótico, y esto con una ecografía se puede hacer. O podemos buscar cuál es la rigidez de las arterias, y esto es un poquito más complejo y se ha hecho a través de múltiples medios. La rigidez arterial se ha intentado medir con la onda del pulso, con la velocidad de esa onda del pulso. Sabemos que las arterias más rígidas transmiten más rápidamente las ondas. Con el índice de aumento, con la hiperemia reactiva después de poner un manguito, lo rápidamente que se permeabilizan las arterias, o incluso simplemente midiendo el tamaño de las arterias en sístole y en diástole. Y ese tamaño nos dará idea muy clara de lo que es la distensibilidad. Todo esto ha hecho que avancen las cosas y que podamos realmente identificar esos procesos que se producen de forma muy precoz. En una simple ecografía ya hoy en día tenemos la capacidad de medir, vemos en rojo las dos rayitas, la íntima media de la arteria carótida y después la velocidad de la onda del pulso. O sea que no es nada muy complicado. Sea, ¿cómo se define el riesgo? Para definir el riesgo tenemos que decir que es la probabilidad que tiene un sujeto de sufrir un evento, una enfermedad cardiovascular en un periodo de tiempo. Eso es el riesgo. Pero lo que nos interesa son básicamente los factores de riesgo, porque sobre los factores de riesgo será sobre lo que podamos nosotros actuar. Y aquí os presento un artículo fisiopatológico que si alguien quiere tomar nota de la referencia es muy exhaustivo, pero me he permitido destilarlo en los 4 puntos fundamentales, que son, primer punto, la hipertensión, angiotensina 2, disfunción endotelial. Primer punto. Segundo punto, diabetes, niveles altos de glucosa, aumento de los niveles de íntima media. Tercero, hiperlipidemia, paso de LDL a LDL oxidada, y aquí es cuando se va formando la placa arteriosclerótica y al final todo lo que se relaciona con la inflamación. Todas las enfermedades inflamatorias, todas son proateroscleróticas. La obesidad también. La obesidad es una enfermedad inflamatoria también. Estos serían los sospechosos habituales que decían en Casablanca, ¿no? Siempre vamos a los sospechosos habituales. Y a partir de aquí, pues una cosa importantísima, también sacada de las autopsias, y que creo que es fundamental que la entendamos porque realmente nos dará muchas de las pistas de lo que tenemos que hacer, es que en los estudios de autopsia se ha visto que quien acumulaba más factores de riesgo no sumaba el riesgo, sino que lo multiplicaba. Con lo cual, las personas que ya tienen un factor de riesgo, si le suman otro, esas personas son de mucho más alto riesgo que las personas que solo tienen uno. No se van sumando, se van multiplicando. Y aquí tenemos en la gráfica de la derecha, cuando vamos sumando las personas que murieron por un evento cardiovascular, pues vemos que se van sumando estos riesgos. Vamos a analizar los diferentes factores de riesgo cardiovascular. El primero es el más obvio, el de toda la vida, el que se descubrió pues, sobre los años 50, la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia, todos estamos muy habituados, la televisión nos bombardea. Bien, se ha visto que la gente que tiene hipercolesterolemia, sobre todo la hipercolesterolemia familiar, tiene más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Y eso lo hemos simplificado con estas imágenes, el colesterol bueno y el colesterol malo. Es cierto, pero como todo paradigma, cuando uno va investigando más sobre un tema, se da cuenta que no es toda la verdad. Y no es toda la verdad porque se ha visto que hay personas que tienen unos perfiles de colesterol que no son aterogénicos y en cambio tienen eventos cardiovasculares. Y se ha visto también, y aquí tenemos la suerte de tener un equipo que es un spin-up de la universidad, ha cogido ingeniería y facultad de medicina con una empresa que trabaja sobre el tema, que puede delimitar no solo las partículas,
sino también la cantidad de partículas y el tamaño de esas partículas. Y cada vez se ha visto que no solo la partícula, sino su tamaño y su número, los que determinan también el riesgo cardiovascular. Eso puede parecer de ciencia ficción o una cosa muy avanzada, pero yo tengo algún paciente que ya le hemos hecho lo que llamamos el lipidograma. Este paciente, por ejemplo, tiene un colesterol total de 148, tiene una LDL de 89, un colesterol HDL quizá un poquito bajo de 41, los triglicéridos no muy altos, todo en verde. Pero cuando vamos a las partículas y al número de partículas, encontramos que hay unos puntos rojos, porque aquí vamos afinando un poquito más, cada vez conocemos un poquito más. Y al final, esta empresa, Biosphere, incluso nos pinta lo que sería en redondo una arteria y cómo esta arteria, a través de múltiples factores de riesgo, se podría ir colapsando. Y esta línea en rojo sería el futuro que le espera a esta persona si no controlamos todos estos factores. Por tanto, los niveles de colesterol son importantes, pero cada vez nos tenemos que acostumbrar más en no hablar solo de LDL, sino de las partículas que supongo que representarán en el futuro, aún no lo son. Lo que está claro es que determina el tratamiento y que las personas que tienen hipercolesterolemia deben ser tratadas y deben ser tratadas de forma lo más precoz posible. Este es un New England que en la línea negra se ven los eventos cardiovasculares de personas con hipercolesterolemia familiar. Y a medida que van ganando años, pues van apareciendo más y más eventos cardiovasculares. La línea de arriba son sus hijos, que también tienen hipercolesterolemia familiar. ¿Sabéis que la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad autosómica dominante? Que si se expresan los dos genes es homocigota, si no es heterocigota, y la heterocigota tiene ya riesgo cardiovascular a diferencia de otras enfermedades. Pues estos niños no presentaron ningún evento y no lo presentaron precisamente porque se empezaron a tratar de forma precoz. Primero se detectaron y después se trataron. En este caso detectarlo era fácil porque sus padres lo eran. Hay artículos que nos presentan que hay un cambio de tendencia en la LDL acumulada cuando pasa el tiempo, si hay un tratamiento precoz. El caso es que este es uno de los primeros factores de los que todos conocemos, pero hay más. Cuando vamos a los adultos hacen estudios poblacionales brutales. En este caso, más de 12.000 casos, más de 12.000 controles en diferentes países, gente que ha tenido un infarto de miocardio. Y se han estudiado. Y han llegado a la conclusión, y esto es un Lancet, que dice que solo con 9 factores de riesgo cardiovascular son capaces de predecir un infarto agudo de miocardio en una persona. 94% de posibilidades. Con 9. Y son muy sencillos, lo sabemos todos. Consumo de tabaco, consumo de alcohol, ejercicio físico, consumo de vegetales, hipertensión, diabetes sospechosos habituales, obesidad, factores psicosociales y el ratio A a B. Estos son los 9 factores. ¿Pero qué pasa en niños? En niños, los niños no van a tener infartos. ¿Tenemos algún estudio que hable de riesgo cardiovascular en niños? Porque realmente nosotros nos dedicamos a la pediatría y está muy bien, pero nuestros niños no suelen fumar de momento, hasta que no son un poco mayores. ¿Qué tenemos que hacer con estos niños? Os presento un estudio finlandés de Turku, tuve que buscarlo en el mapa, que es un estudio fantástico, porque lo que hace es mirar, como no puede mirar los eventos cardiovasculares, mira la distensibilidad de las arterias, que es lo que hemos dicho que nos puede ayudar a saber qué va a pasar en un futuro. Y mira diferentes factores de riesgo, y mira, por ejemplo, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, mira la tensión arterial, el colesterol LDL, etc. Si nos fijamos en estos que he señalado, perímetro de cintura, tensión arterial, colesterol HDL, triglicéridos y glucosa con todas sus variantes, insulina, índice HOMA, resistencia a la insulina. ¿Os suena de algo esto? Esto define algo. Son 1, 2, 3, 4, 5 cosas que definen algo. Este algo que defines es el síndrome metabólico. O sea, nosotros definimos el síndrome metabólico porque podemos ver que se alteran estos parámetros en relación
a la sensibilidad de los vasos, por ejemplo. Y el síndrome metabólico, que hemos dicho que lo representan estos 5 parámetros, se relaciona obviamente con la obesidad. La obesidad es el punto clave de todo esto. Lo que pasa es que el síndrome metabólico no se puede definir porque la IDF no nos deja definirlo antes de los 10 años. Y entonces la pregunta es, antes de los 10 años, ¿puede existir algún signo de síndrome metabólico? Son muy jovencitos, pero nosotros somos pediatras. Nosotros queremos saber las cosas cuando antes mejor y saber si ya hay cambios. Pues en ese sentido, el grupo de trabajo en el cual participé hace años de obesidad de la Sociedad de Endocrinología Infantil, hicimos un trabajo multicéntrico y comparamos niños con sus controles de menos de 10 años que fueran obesos. Intentamos ver si tenían pues, un índice HOMA superior, que lo tenían, significativamente superior, un HDL inferior, era normal, pero era ya inferior que los de los no obesos, de forma significativa. Los triglicéridos eran más altos y tanto la tensión arterial sistólica como la diastólica también. Se trata de valores normales, pero empiezan a cambiar respecto a sus controles no obesos. Y antes de los 5, porque claro, pues antes de los 5 ya veíamos cambios, sobre todo a nivel de resistencia a la insulina y de colesterol HDL. O sea que este fenómeno, incluso el de síndrome metabólico, empieza muy pronto. Empieza muy pronto y hay que empezar a trabajar muy pronto. Nuestra experiencia, que es la vuestra. Nuestra experiencia pasa por el estudio de Copin, 8 de octubre de 2021, semana pasada, viernes pasado, se presentó una tesis doctoral del estudio de Copin. Para los que no estéis en este ámbito, el estudio de Copin es un estudio en el cual, pues ahí estamos buscando formas de hipercolesterolemia familiar a través de una prospección oportunística de vosotros, de la gente que se dedica a la pediatría en nuestra zona. Bueno, se presentó esta tesis respaldada por 9 artículos, no está mal. El primero de ellos habla de lo que hacéis vosotros, de lo que habéis ido haciendo, que es buscar algunos factores, como por ejemplo el LDL superior a 35 y algún factor familiar que nos haga pensar que esta persona puede tener una enfermedad genética, y mandarlo para estudio. Con todo lo que nos habéis mandado, se diagnosticaron, y esto es del año 2018, 87 nuevos niños con hipercolesterolemia familiar. Y lo mejor de todo es que el pediatra se convirtió en un agente de salud pública porque realmente diagnosticó a sus padres. Y estos realmente no estaban diagnosticados y se pudo poner pues, tratamiento a dichos padres. Esto representa que hemos diagnosticado, calculando la prevalencia de hipercolesterolemia familiar, en nuestra zona al 52% de los posibles niños con hipercolesterolemia familiar. Y esto es mucho, es poco. Pues Cataluña está sobre el 4%. O sea que felicidades, porque lo estamos haciendo bien. Este es un segundo artículo que se presentó con todo esto, en el cual se veía que los niños con hipercolesterolemia familiar tenían ya un perfil lipídico, no solo el LDL alterado, sino las pequeñas partículas esas que hablábamos también estaban alteradas. Y se fue un poco más allá, porque se hizo un plan terapéutico con unos talleres en los niños que se detectaron que tenían hipercolesterolemia familiar durante un año. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues los resultados fueron muy buenos, porque este perfil lipídico mejoró y mejoró de forma significativa. Y eso nos hace pensar que ya desde tempranas edades podemos empezar a hacer cosas. Esto es una parte que hice yo, porque yo me empeñaba en que realmente no era tan importante, imaginaros lo que defiendo ahora, que no era tan importante la hipercolesterolemia familiar como la obesidad, y realmente tenía razón, porque a la edad de 9 años la íntima media de la carótida, el grosor ese de la carótida que hemos dicho que tenía que ver con la placa arteriosclerótica, no era significativamente diferente en los niños con hipercolesterolemia familiar y los que no. En cambio, el índice de masa corporal sí lo era. Por tanto, moraleja, pues aparte de dar estatinas, cuanto antes mejor, que hay que darlas, mantener a los niños lo más delgados posible.
Otros estudios, OBEMAT, vosotros también sois los protagonistas. Empezamos en el 2013, el año pasado se publicó otro estudio, un ensayo clínico que se ha hecho en la primaria y que nos ha permitido pues, establecer una metodología para tratar de abordar la obesidad infantil. Y este año ya hemos puesto en marcha, de forma piloto, pero que irá adelantándose, un curso online con pacientes simulados para ensayar lo que es la entrevista motivacional para el tratamiento del individuo obeso. Cuando lo tengamos en marcha lo podremos poner a vuestra disposición. En esto estamos teniendo conversaciones con el Departamento de Salud Pública de Sanitat. ¿Algo más? Pues sí. Los recién nacidos. Los recién nacidos, no voy a entrar en todo esto, solo voy a entrar en los retrasos de crecimiento intrauterino y el riesgo cardiovascular. Los niños que nacen pequeños para la edad gestacional, y esto todos los pediatras y gente que se dedica a la pediatría lo tenemos aquí, son de riesgo. ¿Por qué? Porque ya nacen con una íntima media más gruesa. Cuando son mayores tienen menos distensibilidad vascular y ya cuando nacen con un perfil lipídico más heterogénico. En verde tenemos los controles de peso adecuado. A pesar de que las madres tienen un perfil más heterogénico en el eje horizontal, sus hijos tienen un perfil menos heterogénico en el eje vertical. En cambio, los que nacieron con un peso más restringido, los que nacieron con un retraso de crecimiento intrauterino, sus madres no tenían un perfil tan heterogénico, pero sus hijos sí lo tenían ya al nacer. O sea que los recién nacidos pequeños para la edad gestacional tienen un perfil lipídico ya cuando nacen un poco más heterogénico. Cuidado con este nicho. Bueno, pues vamos a analizar qué hacemos con todo esto. Porque ahora ya tenemos los elementos de esta gran bomba y tenemos que poner cierto orden. Hay que estratificar el riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular, pues no lo he estratificado yo, hay diferentes agencias que lo han estratificado y los cardiólogos lo han estratificado de una manera, los pediatras de otra, se parecen mucho. Los pediatras, al menos la Academia Americana, pues define riesgo alto y moderado, la del Heart Association, American Heart Association, define alto, moderado y a riesgo. Son muy parecidas. Y además añaden pues, todo lo que hemos dicho antes, otros factores que pueden intervenir, como el consumo de tabaco, la falta de ejercicio, etc. Todo esto es lo que salía en aquel artículo de Lancet que decía que podían prever hasta el 94% de los infartos solo con 9 factores de riesgo, y eso es muy dramático. El caso es que una vez tenemos todo esto, tenemos que definir unos objetivos, y eso también lo han hecho ellos. Ellos definieron unos objetivos en los altos y moderados en los pediatras y los cardiólogos alto, moderado y a riesgo, y unos objetivos para que nosotros tengamos. Esto sería la parte de pediatría práctica, que hasta el momento no ha sido muy práctica. Fijaros bien que todos estos hacen referencia a los sospechosos habituales. Colesterol, azúcar, lo digo así, tensión arterial, inflamación. Aquí la inflamación no sale porque no se puede medir, pero tenemos el índice de masa corporal, que ya os he dicho que era una enfermedad inflamatoria. Y por tanto, hay que incidir sobre esos factores, evidentemente sobre otros. Si nos quedamos con los pediatras, porque esto sería muy largo de argumentar, pues en situaciones de riesgo alto tenemos pocos casos. Tenemos las formas graves de hipercolesterolemia, que son enfermos que hemos tenido aquí. Además hemos diagnosticado gracias al estudio de COPIN y gracias a vosotros. Los trasplantados, sobre todo los diabéticos tipo 1 y tipo 2. En pediatría los tipo 1. Cuidado, diabéticos tipo 1, alto riesgo, ya cuando son pequeños. ¿Cuáles son los objetivos de alto riesgo? IMC por debajo de 85. No vale no ser gordito, no. Has de estar bien. Alto riesgo. Tensión arterial por debajo del percentil 90. Lípidos, LDL por debajo de 110. Eso es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría. Triglicéridos por debajo de 90 y los no HDL por debajo de 120. En cuanto a glicemia, pues en niños ya sabemos que no tienen muchas hiperglicemias, pero
Aquí se recomienda pues, glicemias por debajo de 100 y glicosiladas. Si son diabéticos, pues tendríamos que mantener glicosiladas por debajo de 7. Eso es muy difícil, pero se puede. En cuanto a situaciones de riesgo moderado, tenemos pues, evidencia de aterosclerosis. Estos serían los hipercolesterolemíacos familiares heterocigotos. Enfermedad de Kawasaki con regresión de aneurismas. En el riesgo alto son sin regresión de aneurismas, me lo he dejado antes. Síndrome nefrótico o enfermedades inflamatorias. Os he dicho que las enfermedades inflamatorias todas van con riesgo cardiovascular, en este caso moderado. Y aquí están los objetivos. Mantener un IMC por debajo del percentil 90. Aquí se es un poco más permisivo. La tensión arterial por debajo del percentil 95. Y después los patrones lipídicos también se es algo más permisivo. El LDL por debajo de 130, los triglicéridos por debajo de 130, etc. Pero fijaros que los de alto riesgo, uno tiene que ser muy exigente a la hora de buscar estos objetivos. Bueno, y vamos acabando. Hemos hablado de los sospechosos habituales. Diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, inflamación. Y estos sospechosos habituales tienen sus objetivos, cada uno de ellos. Que el colesterol bueno y el malo nos lo creemos porque funciona. También funcionaban las leyes de Newton hasta que salió la ley de la relatividad general. Se va evolucionando y las partículas serán superadas por otras cosas, seguro. Pero empecemos a acostumbrarnos a hablar de partículas pequeñas, del LDL, más partículas, menos partículas en relación al riesgo cardiovascular. Esto nos tiene que sonar. Síndrome metabólico, la gran batalla que tenemos los pediatras con el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, los niveles bajos de colesterol HDL, los niveles altos de triglicéridos, sobre todo la obesidad. En la edad pediátrica, la mayor inversión en salud que podemos hacer pues, es intentando mantener un peso adecuado. No nos olvidemos de esos 9 factores de riesgo que nos decían los de Lancet y, por tanto, no nos olvidemos de prevenir el consumo de tabaco, del consumo de alcohol, promover el ejercicio físico. Bueno, esto prácticamente todo el mundo sabemos que es así. Recordemos al pequeño para la edad gestacional. Al pequeño para la edad gestacional. Es un individuo a riesgo. No sale en ninguna de las guías, ni la de cardiólogos ni la de pediatras. Saldrá, pero nosotros ya lo sabemos. O sea que cuidado con ese niño que nació pequeño porque tiene números de ser hipertenso, de ser obeso, de tener insulinoresistencia, de tener arteriosclerosis, de hacer una pubertad precoz, de ser bajito, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con el niño pequeñito, que nace pequeñito porque se reprograma. Y la reprogramación quiere decir que la epigenética está actuando y eso es permanente. Recordar sobre todo que se multiplican los factores de riesgo. Que si un hipercolesterolémico encima es gordito, pues de boca a boca y tiro porque me toca. Que hay que poner objetivos. Si no ponemos objetivos no tenemos nada. Y estos objetivos van en relación a los sospechosos habituales. Tensión arterial, lípidos, glucemia y índice de masa corporal. ¿Y todo eso para qué? Pues para evitar esto. ¿Vale? Muchas gracias. Y muchas gracias. Aquí os lo dejaré un ratito para que os busquéis, porque muchos de los que estáis aquí habéis participado en los diferentes estudios, en las diferentes publicaciones. Aquí está el OBEMAT 2.0, aquí todo un montón de colegas que han ido participando, y aquí tenemos el DECOPIN. La lista es larga, sois muchos y muy variados, y mi reconocimiento absoluto. Hace unos días estuve en la tesis doctoral, hace una semana justamente, era una tesis doctoral internacional, y el miembro del tribunal de Noruega le preguntó a la tesinanda, ¿cómo habéis hecho que los pediatras participen? No hemos hecho nada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Albert, por esta presentación tan didáctica.
Tengo varias preguntas, ¿vale? O sea que vamos al ataque. Al ataque. ¿Estás preparado? Preparado. Vale. ¿Recomendarías hacer una analítica de screening de hipercolesterolemia en la infancia? ¿Qué edad es lo más idóneo? Vale. Es muy buena pregunta y no se pueden dar... A ver, hay países como Polonia, creo que es Polonia, que hace un screening general, universal. No estaría mal. Nosotros lo que recomendamos es un estudio oportunístico. No pedir una analítica sin pedir un colesterol. Aprovechar. Y lo segundo era de... ¿Qué edad es la más idónea? Sí, de la edad es muy importante, porque curiosamente, cuando dais de alta a los pacientes para que pasen a los adultos, pues no es la mejor edad, porque durante la adolescencia los niveles de colesterol suelen estar más bajos, con lo cual podemos tener falsos negativos. Y eso de hacer una analítica y después pasarlo a adultos, pues está muy bien, pero no para el colesterol. Hay que aprovechar en edades más tempranas, antes sobre todo de la adolescencia, y por tanto, si hacéis alguna analítica, no os olvidéis. Y si veis un colesterol de más de 130, preguntar si hay algún miembro de la familia que os enseñen analíticas, si tienen tratamiento. Y a partir de aquí ya sabéis derivarlo. Y hemos detectado, hemos dicho 83 en aquel artículo, pero hemos llegado a detectar más de 200 actualmente. O sea que no está mal. ¿A partir de qué edad tenemos que insistir en el control de la obesidad en niños? También muy buena pregunta. Yo lo voy a resumir con una frase. Cuando van al pediatra y el pediatra les dice, no sé si se lo dice así, pero a mí me lo dijeron, les dice, ya puede comer de todo. Cuidado, 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 porque eso de todo los padres se lo toman al pie de la letra, ¿eh? Entonces están los primeros meses cuidándose un montón, mirando si le daban un rábano, medio rábano, y de repente los ganchitos vuelan, los snacks, porque ya puede comer de todo. Entonces, yo creo que la obesidad se previene en el embarazo ya. Se previene controlando el feto, se previene en muchas cosas, muchos hábitos familiares, pero sobre todo a nivel de alimentación, ese momento en el cual vosotros liberalizáis un poco la dieta es terriblemente peligroso. ¿Cuál crees que es el factor cardiovascular de mayor peso en pediatría? ¿El peso? Otra. ¿En qué grupos incluirías, aparte de la obesidad, el screening del síndrome metabólico? Pregunta prematuros, que ya lo has dicho. Sí. Yo añadiría, ¿y pacientes con hormona de crecimiento? Vale, muy buena también. Sí, él me pincha, porque los pacientes con hormona de crecimiento se ha visto en algunos casos que pueden hacer insulinoresistencia. Y en eso, pues, soy culpable. Pero que sepáis que cada año les hacemos una analítica de control y les pido insulina cada año, y algunos, si sube mucho la insulina, pues decidimos qué hacer con los tratamientos, ciertamente. Y después pensar en todas las enfermedades inflamatorias, ¿eh? Estuve en un tribunal de una tesis doctoral que iba de eso, niños con SIDA y síndrome metabólico. Niños con SIDA y síndrome metabólico. Cada vez hay menos niños con SIDA, pero había una corte de niños con SIDA, y allí analizaron los factores del síndrome metabólico y era dramático. Era dramático. Pues, enfermedades inflamatorias intestinales, artritis idiopáticas juveniles, etc. ¿Tratamiento farmacológico en niños con hipercolesterolemia o solo es necesario el dietético? Bien, también es una pregunta discutible. Os voy a dar mi opinión. Yo creo que hay mucha presión de las casas farmacéuticas para que se empiece muy pronto y que hay un sesgo de publicación de los estudios que defienden empezar de forma muy, muy, muy precoz. Creo que cuando se empieza un tratamiento se ha de individualizar, se hace un estudio muy, muy bien hecho, no solo midiendo los niveles de LDL, sino incluso de las partículas pequeñas, y si se decide que esa persona está con alto riesgo, pues se empieza lo más precoz posible. Actualmente tenemos un niño de unos 5 años con tratamiento por hipercolesterolemia familiar, es homocigoto, tenía unos niveles de colesterol de 700, nadie se lo pensó. Cada caso es individual. Pero si es un caso que no es muy dramático y de bajos riesgos, podríamos esperar perfectamente a después de la adolescencia. Pero eso es también muy peligroso porque los perdemos. Con lo cual,
cada uno que piense en su paciente y vea qué es lo mejor. Lo que sí que está claro, y hay varias Cochrane al respecto, es que el riesgo del tratamiento precoz, el tratamiento no tiene un riesgo especialmente importante ni valorable para empezar más tarde, o sea que se puede empezar de forma precoz. Pero en general se dice que después de la adolescencia sería un buen momento. Vale, ahora nos ponen un caso. ¿Vale? Si realizamos una analítica y tiene un perfil lipídico, colesterol, LDL, HDL y triglicéridos normal, ¿debemos remitir para seguimiento o solamente si en algún momento LDL mayor de 135? Lo pregunta en concreto por el estudio de las partículas de colesterol. No. O sea, esto es una avanzadilla, pero cuando explicas cosas un poquito que van un poco por delante de lo que está pasando, pues siempre corres el riesgo de que se generalicen. Esto simplemente os he dado una visión de futuro. Actualmente no se recomienda hacer más estudios, a no ser que hayan eventos cardiovasculares en la familia. Entonces quizá se podría valorar. Vale. Quizá. Vamos a hacer las 3 últimas preguntas. ¿Crees que los factores de riesgo cardiovascular tienen una predisposición genética? Y si es así, ¿cómo y cuándo debemos actuar? Vale. Es obvio que tiene una predisposición genética, es obvio. La obesidad tiene una predisposición genética. La hipercolesterolemia, obviamente, es una enfermedad genética, la familiar. Y esa es otra opción de futuro, ¿eh? O sea que yo creo que en un futuro tendremos tipada a la gente, si las compañías de seguros no meten mano a la información, pues tendremos tipada a la gente de alto o bajo riesgo sin hacer tantas filigranas. Pero hoy por hoy la mayoría son poligénicas y muchas veces cuando hablan sobre todo de obesidad, pues yo estoy vendiendo la obesidad ya como una enfermedad desde el inicio y como una enfermedad probablemente de origen genético, también ambiental, pero casi todas las enfermedades tienen una base genética sobre las cuales actúa un ambiente. No nos engañemos, hay gente que no se engorda nunca, pues bien por ellos, pero hay gente que se engorda con respirar y eso tiene que tener una base genética. Vale. ¿Un análisis de colesterol normal descarta la herencia de una hipercolesterolemia familiar? Si está hecho fuera de la adolescencia, sí. La hipercolesterolemia familiar empiezan con niveles de colesterol altos desde el nacimiento. Desde que nacen tienen niveles altos de colesterol. Si tenemos unos niveles de colesterol normales, aunque el padre tenga o la madre tenga hipercolesterolemia familiar, su hijo no lo tiene, a no ser que se haya hecho esta analítica durante la adolescencia. Vale, y si tiene un colesterol total mayor de 180, repetimos en ¿cuánto tiempo después? Colesterol total de mayor de 180, sí. Total. Sí. Pues el colesterol total de mayor de 180, estás ahí en la tierra de nadie, ¿no? No sé, al cabo de 4 años, me da igual. O sea, en algún momento se tiene que hacer un perfil lipídico en este niño o en esta niña, pero no es nada urgente. No llegar a la adolescencia. En la próxima analítica igual. En la próxima analítica que se haga, sí. Vale. Y una cosa que se me acaba de ocurrir. ¿Habéis mirado algo con los comedores escolares? Si se ha mirado algo con los comedores escolares, no. Vale. Es curiosidad, sí. Por la dieta que llevan. No. Quizás sea una buena idea hacerlo, pero de momento no nos hemos metido en otro jardín. Ya llevamos bastantes. Bueno. Vale, pues muchas gracias. Excelente presentación. Gracias. Gracias, Albert.